Es la mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. No sé qué pasa con el éxodo, que siempre acabamos en el mismo sitio, ¿no? La tierra prometida. La tierra prometida, claro, obviamente. César, muy buenos días. Muy Jorge buenos días. Alcalde, muy buenos bienvenido. días. Bueno, vamos a ir rápidamente porque hay preguntas de estas de hondo calado que en realidad exigen una explicación de bastantes cosas. Y probablemente el último año de la Guerra Civil Española pues es de los más complicados de tal, porque mucha gente lo daba la guerra por perdida, otros por ganada, pero la verdad es que la guerra continuaba y además con unas implicaciones políticas muy liosas y no fáciles de entender. Así que vamos con una pregunta que nos hace Alberto Martín en Trialco. Así es, dice que escuchando un programa de preguntas de la historia y atendiendo una respuesta que daba César Vidal sobre la hipotética deriva de la República en caso de que el Frente Popular hubiera ganado la guerra, dice este oyente, Alberto, que le gustaría preguntar qué significó entonces el famoso discurso de los 13 puntos de Negrín, en el que, entre otras cosas, se pedía a Franco, dice el oyente, la celebración de elecciones democráticas. Bueno, el discurso de los 13 puntos es un discurso que pronuncia Negrín el 1 de mayo del 38, o sea, con ocasión de la celebración del 1 de mayo, y yo creo que es una de las jugadas propagandísticas de Negrín en un momento en que el Frente Popular está muy dividido. Stepanov cuenta que en esos momentos lo que podía denominarse los republicanos moderados o los republicanos burgueses, como él dice, estaban utilizando a la masonería para intentar llegar a una paz por separado, y él menciona concretamente a Azaña, pero menciona también a Companys, es decir, tanto Martínez Barrio, es decir, que tanto la rama catalana como la rama española estaba intentando llegar a una paz por separado, y Negrín, que era el hombre de Moscú en España, es decir, que yo sé que ahora mismo hay toda una corriente de hagiografía en torno a Negrín, pero Negrín es el hombre de Stalin en España. Y ¿sabes quién es el primero? Es que lo recuerdo porque lo vi en la biblioteca del PC hace años, cuando estaba trabajando sobre el campesino. El primero que saca en esta hornada de limpiar tal es ni más ni menos que Santiago Álvarez, que es del grupo de Carrillo de los Stalin. Es lógico. Y ahí empieza en 2 tomitos, me parece que el prólogo es de Julio Anguita, pero en todo caso es en la época de Julio Anguita cuando se empieza la revisión de Lenin, el blanqueo de Negrín, de Lenin. Incluso Santiago Álvarez escribió también un libro de blanqueo de las brigadas internacionales, o sea que sí, pero eso tiene lógica, pero Negrín en concreto, del que muchos no querían saber nada. Y tiene también lógica en la época de Anguita, porque Anguita era la conexión con la Unión Soviética. Bueno, es que algún día contaremos cómo perdió en cierta ocasión yendo al Kremlin el equipaje y le recibieron en el Kremlin en chancletas, porque el equipaje se había perdido y tenía la cita a una hora concreta. Y el intérprete de Anguita que le vio en chancletas es amigo mío, o sea, quiero decir que la fuente más directa es imposible, pero en fin, volviendo... Pues también es duro que en Rusia te digan no me pises que llevo chanclas, efectivamente. Claro, te pueden pisar con una bota soviética y adiós. Puede ser. No le daban pisotones a Anguita, le daban otras cosas, pero pisotones no. Pero en fin, volviendo a Negrín, él pronuncia el famoso discurso de los 13 puntos, que fundamentalmente es un discurso, es muy propagandístico y es muy cínico, porque él habla de que hay que salvar a España de la penetración militar y económica extranjera. Esto dicho por el personaje que dominaba un bando en el que la Unión Soviética hacía y deshacía sin ningún tipo de control desde mayo del 37, es decir, desde hacía un año, y donde además la intervención soviética era descarada, pues evidentemente era algo que tenía su aquel. Y es verdad que en ese discurso él hacía una referencia a que hubiera un plebiscito nacional para decidir la forma que iba a tener la República una vez concluida la guerra, y que hubiera una amnistía política general, etcétera. Esto era un brindis al sol,
dentro de la política de Negrín de intentar de alguna manera llegar a una paz por separado. De hecho, poco después de pronunciar este discurso, él se reúne con el duque de Alba en Suiza intentando tantear la posibilidad de una paz por separado. El duque de Alba le debió decir que no estaba Franco para farolillos en esos momentos y que desde luego se olvidara de la historia, y lo que sucede es que Negrín dará otro paso más en esa misma dirección durante la batalla del Ebro, con la salida de las brigadas internacionales, que ya eran muy poco internacionales, porque en su mayor parte las brigadas internacionales estaban formadas por españoles, sí. Y entre ellos, por ejemplo, Jesús Prados Arrarte, que luego sería catedrático de Economía Política en la Complutense de Madrid, y es pura propaganda. ¿Qué es pura propaganda? Se deduce de dos cosas que a mí me parecen esenciales y que además yo creo que hay que tenerlas en cuenta y que o se ignoran o se obvian. Una, que en el mismo momento en el que Negrín estaba hablando de llegar a esa paz pactada con un plebiscito, etcétera, acaba de recibir un envío de aviones ratas, los famosos 1-16 soviéticos, que fue lo que le permitió lanzar unas semanas después la ofensiva del Ebro. Es decir, que Negrín tenía muy claro que iba a lanzar la última ofensiva, que fue el Canto del Cisne del Ejército Popular de la República, y por supuesto esto era la idea de, en medio de lo revuelta que estaba Europa, pues dar la sensación de que había una España democrática que era la que controlaba Stalin, frente a la España fascista de Franco, que es en lo que algunos siguen todavía. Pero sobre todo lo que es muy importante es que la desclasificación de documentos soviéticos lo que ha dejado claro es que Negrín ya estaba construyendo una dictadura comunista en esos momentos. Voy a citar solo dos documentos que yo he publicado y además traduje del ruso en su día y que me parecen interesantísimos. Uno es del 10 de noviembre del 38 y es un documento que envía en esos momentos Marchenka, que era el encargado de negocios de la Unión Soviética en España, a Litvinov, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin. Y en ese documento le dice... ¿Qué libro está? Esto está en La guerra que ganó Franco. Aparecen al final en el apéndice documental, y entonces en ese le cuenta cómo de hecho Negrín ya está creando un servicio de inteligencia propio. Es decir, no insistáis mucho en cuanto a los espías que vais colocando, etcétera, etcétera, porque Negrín efectivamente está creando, cito textualmente, un aparato secreto especial bajo su propia dirección. Es decir, en ese sentido, no os preocupéis por Negrín, tiene muchas presiones... En KVD, pero... española, efectivamente. Entonces dice, es verdad que él tiene presiones del Partido Socialista y los anarquistas y tal, pero él ya está creando un servicio. Y hay otro que para mí es el documento esencial, que lo dirige también Marchenka a Voroshilov, que era el mariscal, que era en esos momentos mano derecha de Stalin, que es del 10 de diciembre del 38, donde el documento se llama Sobre la creación de un frente nacional de todos los españoles. Y entonces habla de cómo Negrín ha estado hablando con Díaz y con Uribe, que eran miembros del Comité Central del Partido Comunista Español. Los más importantes junto con la Pasionaria, pero estos eran los básicos. Estos eran los que en esos momentos mandaban, y la idea es crear un nuevo partido en el cual habría una serie de personajes al frente que de alguna manera darían la idea de que no es el Partido Comunista, y él cita Prieto, Caballero, Besteiro, Almoneda, Peña y otros, es decir, vamos a intentar convencerlos. Al frente del partido va a estar Negrín, pero este partido va a ser un partido que va a controlar el Partido Comunista. Y, de hecho, el texto dice textualmente: la dirección del trabajo de organización y de propaganda del nuevo partido debería quedar en manos de los comunistas. Y añade a continuación, y esto es lo que hubiera sido la España que habría nacido una victoria del Frente Popular: no cabe un regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible permitir el libre juego de los partidos tal como existían antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativo o una organización política unificada o una dictadura militar. No ve que sea posible ninguna otra salida. Y tenía razón. Y tenía razón. Es decir, que Negrín en ese sentido, y el acuerdo con los soviéticos era obvio, es que o hay una dictadura militar o vamos a un partido único que voy a controlar yo, sobre todo con el soporte de los comunistas, aunque integremos algún socialista histórico para que eso que se iba a llamar Frente Nacional o Unión Española, pues tenga un aspecto de no ser exactamente un partido comunista controlado por Moscú. De modo que en ese sentido yo lo lamento por los hagiógrafos de Negrín, pero insisto, el hombre de Stalin en España era Juan Negrín, y lo fue como mínimo desde el año 36.
Y puede que y desde posiblemente el 34. desde antes. Sí. Muy posiblemente desde Alemania, desde antes. posiblemente. Muy posiblemente desde entonces, y además la relación que tenían los soviéticos con él era privilegiada, es decir, Stashevsky, que era el que se dedicaba a controlar buena parte de los servicios secretos, que era el encargado de negocios, etcétera, era un hombre cercano a Negrín, y la mujer de Negrín, pues muy posiblemente era un agente del NKVD. Hay fuentes que apuntan en ese sentido. Stashevsky y Negrín son los que preparan el envío del oro. Exactamente. Aunque luego el tonto Indalecio Prieto hace como que lo manda él. Sí, no, pero bueno. Pura vanidad. Hay otro dato añadido que me acuerdo, ya puestos a citar. ¿En qué editorial está tu libro, La guerra que ganó Planeta. Franco? En Planeta. Planeta. Bueno, pues yo publiqué en Alianza los ensayos y discursos de Azaña en 2 tomos. Y hay un discurso de Azaña, el último que pronuncia en España, que es el 14 de abril del 38, muy cerca, y hay una competencia, en realidad, unos querían acabar la guerra, caso de Azaña, y otros querían continuarla según le convenía a Stalin, porque estaban en otra guerra, que no era la guerra civil española, era la guerra de la Comintern. Y este es, en cierto modo, la otra cara del discurso de las 3 P's de Azaña, el que acaba paz, piedad, perdón. Que es el discurso de alguien que muere políticamente, de hecho es lo último que dice, y que al final se refiere a los muertos en la guerra, igualados ya, todos somos hijos, tributarios del mismo arroyo, y acaba con esas 3 palabras, paz, piedad, perdón, después de lo cual no le dejaron dar un discurso más, porque era evidente, derrotismo no, es que quería hacer la paz, para que Franco estaba dispuesto a ganar la guerra del todo, porque además Azaña no pintaba nada, pero hay una especie de celos intelectuales también, porque Azaña era muy soberbio y Negrín también. Azaña tenía un gran nivel literario y Negrín era un científico muy notable, y entonces sabía, como lo cuenta Azaña en sus memorias cuando hablan del Museo del Prado, había una rivalidad intelectual y personal entre ellos, y el discurso de las 3 P's tiene el embés en los 13 puntos de Negrín, que son las 2 estrategias que se enfrentan en el golpe de Casado. Y además con el gran problema de que Negrín consigue mantener la guerra prácticamente un año más. Él solo y el Partido cuando Comunista. Querían, y ahí está el discurso de Azaña, liquidarla. Exactamente. Entre otras cosas porque eran conscientes de que estaba perdida. Por supuesto, pero eso ya lo dice Azaña a principio del 37, cuando todavía Prieto creía que... Bueno, Prieto llega a esa misma conclusión después de Teruel. Sí, es decir, en Teruel es donde la conclusión es que esta guerra no se puede ganar y por lo tanto hay que intentar salir de la mejor manera, y por supuesto Negrín no está dispuesto, entre otras cosas porque él recibe órdenes de Stalin, y a Stalin le viene muy bien el lío español para negociar situaciones. Fíjate con los nazis, perfectamente. Le vino de